Buenos días, tengan todos. Los hermanos no saben qué favor me hicieron con la colombianada, porque yo me he podido caer con el micrófono en la mano fácilmente. Y así los distraí. Soy feliz porque soy de la familia de Dios. Realmente somos felices porque somos de la familia de Dios. Como yo siempre pienso que tengo un mensaje muy corto, que de verdad pienso que tengo un mensaje muy corto. En serio. Es lo que considero. No se lo muestro porque lo veo cortico, me da pena que lo vean tan cortico. Pero entonces eso siempre me da gabela para varias cosas, ¿cierto? Entre otras, quiero que cantemos un coro, que no está en el escenario, pero seguramente lo saben. Y estamos hablando de la familia de Dios, pero no tiene que ver con la familia de Dios. Como el que está aquí al frente normalmente tiene la libertad, entonces quiero que cantemos un coro más. Si será de día, cuando Cristo venga, si será de noche, tampoco lo sé. De algo estoy seguro, que mi alma lo espera, no importa la hora. Cuando Cristo venga, yo me voy con él. Si será de día, cuando Cristo venga, si será de noche, tampoco lo sé. De algo estoy seguro, que mi alma lo espera, no importa la hora. Cuando Cristo venga, yo me voy con él. Si será de día, cuando Cristo venga, si será de noche, tampoco lo sé. De algo estoy seguro, que mi alma lo espera, no importa la hora. Cuando Cristo venga, yo me voy con él. Amado Dios, gracias te quiero dar por esta mañana, Padre, en la que tenemos, Señor, la libertad de acercarnos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, con una esperanza gloriosa, es que cuando tu Hijo venga por nosotros, cuando venga por su iglesia, yo iré contigo, Dios. Y ruego porque cada uno de los presentes, habiendo reconocido a tu Hijo Jesucristo, entonces también tengan esa esperanza de ir con tu Hijo Jesucristo ese día, a estar contigo en gloria, mi Dios. Te quiero pedir, mi Señor, por la exposición de tu palabra en esta mañana, no solo aquí, mi Dios, sino en cada lugar donde se abra tu palabra, para que sea fielmente expuesta, para que seas tú usándonos como instrumentos útiles en tus manos, para que seas tú preparando nuestros corazones, para que tu palabra haga lo que es enviada a hacer, mi Señor. Ruego, mi Señor, porque sean tus caminos y pensamientos, y no mis caminos o pensamientos, Señor. Porque así está, como está lejos el cielo de la tierra, así están tus caminos de mis caminos y tus pensamientos de mis pensamientos, Dios. Ruego entonces poder ser fiel a tu palabra y que haga en la vida de cada uno lo que es enviado a hacer. Pedimos por los niños también, para que puedan ser instruidos en tu verdad, para que puedan ser guiados en tu verdad, para que tú uses a tus maestros también, para mostrarles la verdad que hay en tu palabra. En tu Hijo Jesucristo damos gracias. Amén. Bueno, hace un tiempo ya, hace un tiempo no muy largo, me preguntaban, ¿me escuchan bien atrás? Qué bueno. Me preguntaban acerca de eso de la familia de Dios. Así, eso de la familia de Dios. Hemos hablado mucho de la familia de Dios aquí en Prado, hemos hablado mucho de la iglesia del Señor aquí en Prado, por mucho tiempo. Y bueno, ahí está uno de los textos. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y un mismo parecer. Ese texto es pensando precisamente en la unidad de la iglesia local, de la importancia de la unidad de la iglesia. Y me preguntaron entonces si es cierto eso de que en la iglesia somos como una familia. Soy feliz porque soy de la familia de Dios. ¿Creen que es cierto eso de que en la iglesia somos como una familia? Póngase la mano en el corazón, póngase la mano en el considere. ¿Realmente somos como una familia? Piensa en su familia, piensa en su casa, ahí bajo su techo. ¿Cómo es esa relación ahí bajo su techo? Ahí donde sus padres
donde sus abuelos, sus tíos, sus primos, que son la familia cercana, ¿cierto? Padres, abuelos, tíos, primos, hermanos son los cerquitas, los que están más cerquitas normalmente, para la mayoría. ¿Cómo es esa relación suya con esa familia? Que no es esta familia de la fe, con esa familia, ¿cómo es su relación? Normalmente, cuando pasa algo en algún lugar de ese núcleo grande del que les estoy hablando, el resto del núcleo se mueve, ¿cierto? Normalmente. Así no nos veamos todos los días. Así nos veamos una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, no sé. Pero normalmente se mueve todo el núcleo a apoyar. No es la regla, pero casi siempre pasa así. Considerando eso, ¿cómo es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor aquí en Prado. La iglesia del Señor en la 20. ¿Cómo es la iglesia del Señor donde nos congregamos? ¿La ven como una familia? ¿La ven como una familia, esa familia extendida de la que estuve hablando? Acabamos de cantar Soy feliz porque estoy en la familia de Dios. ¿O será que no es tan así? ¿Será que nos falta algo? ¿Será que falta cerrar algo, algún lazo? ¿Será que nos estamos distanciando mucho? Hay familia en la carne con la que no tenemos cercanía, ¿cierto? Con la que tenemos cierta distancia por diferentes factores. Yo insisto que el manoseo da el cariño y por eso trato de que ir con mis hijos a donde mis suegros periódicamente. El manoseo da el cariño. Siempre fuimos más cercanos en mi casa donde mi mamá y mi papá que donde mi abuela Carmen, por parte de mi papá, porque mi abuela vivía en Santa Marta, nosotros vivíamos en Barranquilla. Y había manoseo diario, aunque vivíamos también lejos. Yuli no está. Vivíamos lejos cuando éramos chiquiticos porque nosotros vivíamos en el parque y en ese tiempo el parque tenía solo monte alrededor, ¿cierto? Hace 30 años, más de 30 años, 35 años por ahí. Quedaba el aeropuerto. Por ahí, sí. Nada más los aviones, nada más que iba para allá, pasaba para allá. Es verdad que yo siempre vivo lejos, ¿verdad? No, qué raro. Entonces, sin embargo, había ese manoseo diario. Cuando mi papá nos llevaba al colegio, era mi abuelo que nos llevaba al colegio y cosas así. Todo el tiempo había manoseo. La cercanía del manoseo. Con mi abuela Carmen era periódicamente que íbamos a Santa Marta. Periódicamente que íbamos a Santa Marta. Entonces, la cercanía del manoseo. Y yo no sé si ustedes toman apuntes. ¿Cuántos toman apuntes aquí? Ahora sí levanten la mano si toman apuntes. Y esos apuntes los toman en un cuaderno formal para apuntes o en una hojita que se atraviesa por ahí. Les pregunto porque la hojita se pierde. Es un cuaderno formal. Qué juicio. Voy a revisar los cuadernos ahora. Dentro de esas notas me han servido los mensajes de los hermanos. Y ahorita voy a mencionar algo que mencionó el hermano John hace un mes ya y el hermano Eduardo hace 15 días. Que van muy de la mano con este tema de la familia del Señor. Entonces comenzamos por considerar si somos o no una familia. Pero conforme a lo dice la Escritura. Entonces, si la Escritura dice, es verdad. Si la Escritura no dice, no es verdad. Entonces, ¿qué dice la Escritura al respecto? Y Eric mencionó un texto. ¿Cuál texto mencionó Eric? Si lo recuerdan. Mencionó un texto en el libro de Juan. En Juan capítulo 1, yo no se lo digo. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una capacidad especial, es un poder especial que Dios nos ha dado. Dice en Efesios capítulo 1 que a los que hemos creído hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el poder especial que tenemos. Hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa. Lo que nos ha hecho entonces hijos de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo,
orando en su vida, usted no es hijo de Dios. Si usted no ha reconocido su condición de pecador delante de Dios, su incapacidad para subsanar su pecado, su incapacidad para estar a cuentas con Dios y la seguridad de que un día va a estar en el cielo, entonces por haber reconocido eso delante de Dios y haber aceptado a Cristo y haber aceptado que esa obra de Cristo en la cruz fue para usted, entonces usted no es hijo de Dios. Así. Muchos dicen en la calle, pero todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. Solo los que le recibieron, solo los que creyeron en su nombre, hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo eso. Si usted no lo ha hecho, usted no es hijo de Dios. Y ahí viene después entonces que por sus frutos los conoceréis y demás, y cómo es su vida delante del Señor y muchas cosas, ¿cierto? Pero esto es lo que dice si usted es hijo de Dios o no. Y usted lo sabe delante del Señor, ¿o no? Pero entonces esa potestad de ser hijos de Dios nos hace hijos de Dios de una manera particular, y es que nos hace hijos de Dios por adopción. Dice Romanos capítulo 8. Versos 14 al 17. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo inmundo para él lo es. Perdóname, capítulo 8, estoy en el capítulo 12. Yo sí sabía que no sonaba así. 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, como cantamos hace un momento. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esa seguridad que tenemos nosotros de ser hijos de Dios es por causa de ¿qué? De que el Espíritu Santo de Dios, que mora en los creyentes, atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso nos da una certeza irrevocable, una certeza absoluta de que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos da esa seguridad que tenemos de que somos salvos, a pesar de nosotros. Porque reconocemos nuestra condición, pero a pesar de eso, el Señor nos ha dado salvación. Y el Espíritu Santo se encarga de atestiguar eso a nuestro espíritu, de darnos esa tranquilidad. Entonces somos adoptados hijos de Dios, ¿cierto? Por adopción somos hijos de Dios. Él nos ha recibido y nos ha puesto su apellido, nos ha puesto su Espíritu Santo como un sello sobre nuestras vidas, que es las arras de la herencia para la posesión adquirida, dice la Escritura. Los que no son hijos de Dios, ¿qué vienen a hacer entonces? Y eso suena maluco. Esa es la muletilla, ¿verdad? Pero suena maluco. El que no es hijo de Dios, ¿qué es? Es hijo del diablo. Suena maluco, por eso ninguno quería decir. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Así. Tenemos la esperanza con los niños de que el Señor habla de que los niños, de los tales es el reino de los cielos. Llega un momento donde deben tomar conciencia. Nacen con un seguro, pero ese seguro expira. Y entonces deben reconocer su condición delante del Señor para ser salvos. Pero el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. No lo digo yo, dice Juan capítulo 8, verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
Pregunta el Señor y responde el mismo, porque no podéis escuchar mi palabra. No tienen la capacidad, no tienen el Espíritu Santo de Dios, entonces no lo pueden escuchar. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el que no ha creído al nombre del unigénito Hijo de Dios, es hijo del diablo. ¿Pueden haber hijos del diablo esta mañana entre nosotros? Sí. Porque si usted está aquí y usted no ha reconocido al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, no ha reconocido que tiene un problema con Dios que tiene que solucionar, esa reconciliación de la que hablamos esta mañana durante la cena, la necesita, entonces usted es hijo del diablo. ¿Y quién sabe eso? ¿Usted y el Señor? Yo no sé. Yo no sé, porque si yo voy y le pregunto, usted me dice, no, sí, yo he creído. Bueno, ya hacemos, ¿cierto? Gracias a Dios, bendito sea Dios. Pero usted sí sabe. Porque al Señor no lo puede engañar. Ni usted mismo se engaña. Porque el Espíritu Santo nos atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y sabemos entonces si nos estamos engañando o no nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero entonces no solo hijos del diablo, bueno, sí hijos del diablo, pero solo que le sigue agregando particularidades a esa herencia que tenemos entonces de sangre, o que teníamos en algún momento. Dice en Efesios capítulo 2, dice versículo 3, versículo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Quién se salva? Ninguno, todos nosotros, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hijos de desobediencia e hijos de ira. ¿Cierto? Son las características de los hijos del diablo. Hijos de desobediencia e hijos de ira, hijos del diablo. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Estamos leyendo textos como en la reunión de damas familiar. Tenemos que saber dónde está, ¿verdad? ¿Dónde dice? Porque es que somos familia de Dios. Estamos leyendo dónde es que dice. Entonces, unos que no son familia de Dios, no son hijos de Dios, no son familia de Dios. Si no es hijo, no es familia. ¿Cierto? No hace parte de esa familia. Los que sí somos hijos de Dios, entonces debe ser a la izquierda los que no son hijos de Dios, a la derecha los que son hijos de Dios. Así piensamos, ¿cierto? Los que sí son hijos de Dios. Unos que no, otros que sí. Pero entonces también evidencia que somos una familia, algo que también se mencionó esta mañana en Colosenses capítulo 1. Decía que Cristo es la cabeza del cuerpo, el cual es la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo, el cual es la iglesia. Y dice en 1 Corintios, capítulo 10, dice el verso 17, verso 16. La copa de la comunión que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, dice, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué nos hace a nosotros miembros de un mismo cuerpo? Que hemos participado del sacrificio de Cristo en la cruz. Que por medio del pan lo recordamos. Lo que estamos recordando en ese pan es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, la comunión que compartimos en el pan nos recuerda eso. Y nos recuerda también que somos un cuerpo. Un cuerpo. Es bueno verlo que en la familia somos muchos cuerpos, muchos miembros, vamos a ver, ¿cierto? En una familia somos muchos miembros. En el matrimonio dice que son uno solo.
Y de la iglesia dice que somos uno solo, un solo cuerpo. Nos dolemos de forma distinta porque somos uno solo. Efesios capítulo 5. (22) dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Cuántos cuerpos tiene el Señor? Uno solo. Un solo cuerpo tiene el Señor, que es la iglesia, y Él es la cabeza. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y somos miembros del cuerpo del Señor, de su carne y de sus huesos. Quiere decir que somos de la misma estructura, somos parte del mismo ADN del Señor, estamos ahí, embebidos, ahí. No al lado, sino ahí. A cada uno en particular lo hace de esa manera, miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así, a cada uno en particular. Entonces, por eso cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos a nuestros hermanos también, ¿cierto? Cuando nos alejamos del Señor, nos alejamos también de nuestros hermanos, porque nos queremos alejar de ese único cuerpo, de esa carne y de esos huesos. Es lo que queremos hacer cuando nos estamos acercando o alejando. Primera de Corintios capítulo 12. Versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, ahorita dijimos que el Espíritu de Dios nos atestiguó a nuestro espíritu de ser hechos hijos de Dios. Que el Espíritu de Dios era la evidencia de que somos hijos de Dios. Que por el Espíritu de Dios seremos adoptados hijos de Dios. Y aquí está diciendo que entonces que todos venimos de ¿cuántos espíritus? De un mismo espíritu. De un mismo espíritu. Sigue siendo entonces Dios quien nos acerca a nosotros, porque vivimos de un mismo espíritu y es lo que nos hace miembros de un solo cuerpo, aunque seamos muchos miembros. Dice verso 18: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Y cómo me gusta ese texto? Mira a sus hermanos, considérelos. Y piense usted a cuál no necesita. ¿A cuál puede usted decirle, no te necesito? Lo peor es que hasta de pronto estamos pensando en uno u otro que sí, ¿verdad? Que la verdad no necesitamos. O de pronto de mí están pensando así, a este no lo necesitamos. Pero dice la Escritura que por el contrario, ese que a usted se le podría ocurrir pensar que no es necesario, porque puede pasar por su mente, pero que no. Pero ese que a usted se le podría ocurrir que no es necesario, dice la Escritura, que es el más necesario. Es el más necesario. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No es que si aquí en la iglesia estuviéramos nada más fulano, sultano, pereceo, o todos fuéramos así como esos cinco, peor, todos fueran como yo, imagínense. ¿Qué problema habría? Pero como pensamos que nosotros somos los que tenemos la razón,
Entonces dice la Escritura que somos necesarios, que nos necesitamos entre nosotros. Y si pensamos que no nos necesitamos, estamos equivocados. Sigue diciendo, verso 23, y aquellos que del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces ese que supuestamente es menos decoroso, que supuestamente no queremos mostrar, resulta que el Señor le está dando más honor y por eso se cubre y se protege más. ¿Cierto? Entonces a ese miembro en la iglesia debe ser protegido, debe ser cubierto por los demás. El Señor le está dando mayor honor al débil y al que para nosotros es supuestamente menos decoroso, ¿cierto? Sigue diciendo, verso 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué versículo también? Para que no comiencen a haber molestias y cosas, sino que el Señor quiere que todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cómo hacemos para preocuparnos los unos por los otros? ¿Cómo hacemos? Ya hay dos caras en la moneda de esa, ¿cierto? Primero yo tengo que poderme acercar a ti para poder saber qué tienes. Tengo que acercarme. Pero también tengo que estar dispuesto a manifestar las situaciones. O por lo menos ser capaz de decirle al hermano, ore. Porque usted ore, hermano, ore por mí. Pero entonces el otro hermano se debe llevar una preocupación, se debe llevar una carga. Porque debemos preocuparnos, dice aquí, los unos por los otros. Debe haber una preocupación genuina los unos por los otros. De domingo a domingo hay la preocupación genuina con todos los afanes que cada uno tiene. Con todas las carreras de todos los días. Cuando el hermano Bruce y hermana Priscila dice que todavía oran por nosotros, todos los días, yo les creo. Estamos juiciosos en eso. Usted ora por sus hermanos. Usted ora por sus hermanos en la fe. Ora por alguno por nombre. Pregúntese eso, porque si no, entonces, ¿qué es lo que nos preocupamos? Si lo que más podemos hacer es orar, lo primero que debemos hacer es orar. Nos preocupamos. Si está diciendo que sí se preocupa, entonces evalúelo con las oraciones que tiene por ese hermano y ese hermano. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, si somos un solo cuerpo aquí, deberíamos padecer cuando uno padece, deberíamos gozarnos cuando uno se goza. Deberíamos sufrir cuando uno sufre, deberíamos alegrarnos cuando uno se alegra. Lo más cercano a eso es enterarnos los miércoles de las peticiones de oración. ¿Cierto? Para después poder seguir orando por eso. El tiempo del domingo es cortico, de verdad. Y cuando uno termina, así salga uno de aquí a la 1 de la tarde, apenas habló con 2 o con 3. Si es que no salió corriendo enseguida, algunas veces legítimamente, otras veces porque solamente no quiere estar. Así de maluco, así de maluco. Y no estoy diciendo que nos quedemos hasta las 3 porque mire, le da algo como no puede almorzar temprano. Y a nosotros nos da algo porque Carmen cocina sabroso y bueno. Pero, ¿cómo buscamos esos espacios? ¿Cómo nos preocupamos por los otros? Si nos está invitando a preocuparnos nosotros porque somos miembros del mismo cuerpo.
Y la Escritura dice entonces que somos familia. Dice que somos miembros, en Efesios capítulo 2, en el versículo 19 dice que somos miembros de la familia de Dios. Después de que Cristo quitó esa pared intermedia, de que Cristo quitó esa división que había entre judíos y gentiles, después de que Cristo pagó con su sangre, después de que dejamos de ser forasteros y advenedizos, dejamos de ser visita para el Señor, que fuimos a tocarle la puerta un día. Pasamos a ser hijos de Dios. Después de ese día, entonces dice la Escritura que somos miembros de la familia de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Miembros de la familia de Dios. Entonces soy feliz porque soy de la familia de Dios. Entonces deberíamos poder cantar, soy feliz porque soy de la familia de Dios. Con los méritos de Cristo, realmente soy de la familia de Dios. Debo sentirme como tal, de la realeza. No que no queremos pisar piso, sino que realmente somos hijos de María. No para decir entonces como muchos, entonces tengo que tener mucha plata porque Dios es dueño del oro y de la plata. Y es mi Padre. No. Es para que podamos honrar al Señor con nuestras vidas. Para que podamos vivir como una familia delante del Señor. Para que podamos serlo realmente. A veces nos desconectamos de los hermanos. Pasa la semana entera y no sabemos nada. Y si no venimos el domingo pasa una semana, no, sino 15 días. Y ni sabemos qué está pasando y ni los hermanos saben qué está pasando conmigo. ¿Y eso es culpa de quién? De los hermanos que no me llamaron, ¿verdad? A preguntarme por qué yo no estaba aquí. Pero si algunas veces la iglesia no parece una familia, esa es otra realidad. Hay veces que no parece una familia. Y por eso fue esa pregunta que me hicieron. Si era verdad eso de que somos una familia. Esa fue una pregunta legítima. Y fue un golpe duro, porque entonces no estamos haciendo algo bien si surge una pregunta de esas. Pero, ¿qué parte tomo yo ahí? ¿Qué responsabilidad tengo yo ahí? En ser o no ser de la familia de Dios, ya no cogió el tiempo. Y ahora me toca cobrarle el pueblo adelantarme el tiempo. ¿Qué responsabilidad tengo yo ahí? ¿Cómo hago yo que la iglesia parezca lo que es? Una familia. Les he dicho que tuve un jefe que me decía que no hay solo que ser, no solo tenemos que ser, sino que parecer, ¿cierto? Entonces, somos una familia, ¿cómo parecemos una familia? Y no estoy hablando de poner una pantalla ahí para que todos crean, ¿no? Pero ¿cómo parecemos una familia? ¿Cómo hacemos para parecer una familia? ¿Qué tenemos que hacer para parecer una familia? Y esa respuesta sí, la voy a dar es con referencia a lo que los hermanos ya hicieron, porque los hermanos ya dieron la respuesta. El hermano John hace un mes, hoy hace un mes, el hermano Edward hace 15 días. Decía el hermano John hace un mes, hablando acerca de los sacrificios espirituales, hablaba el hermano John hace un mes. Yo que me abre los ojos, me hace señas. Y estaba hablando ya del tercer sacrificio espiritual que presentaba. Hizo un resumen de los dos primeros y llegó al tercero, que era el tema de ese día. Y el tercer sacrificio espiritual era Hebreos, capítulo 13, versículo 16. 13, 16. Que dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tal sacrificio os agrada a Dios. Un sacrificio del que se agrada a Dios. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6. Versículo 10. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, de la ayuda mutua y de hacer el bien, no os olvidéis. En 2 o 3 textos que leímos ese día decía: no os canséis de hacer el bien. Para parecer de la familia de Dios. Para que la iglesia de verdad parezca una familia.
no nos podemos olvidar de este sacrificio para Dios. Este sacrificio espiritual para Dios. Hacer el bien y la ayuda mutua. Y mencionó también algunas formas de hacerlo, 3 formas de hacerlos. La primera que mencionó, y la voy a traer a colación porque son necesarias, en cómo hacer funcionar la familia. Gálatas capítulo 6. Versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está supliendo entonces una necesidad ¿qué? Espiritual, decía el hermano. Y tiene razón. Eso hace parte de hacer el bien y de la ayuda mutua, suplir esa necesidad espiritual. Y tenemos que estar dispuestos nosotros a escuchar cuando se nos quiera hablar. Es que se desbarató el mundo y los hermanos ni se reportaron. Hermano, usted no quiso que le hablaran. Y no quiso hablar. Usted no quiso escuchar. No podemos solos. Por eso somos parte de una familia. Por eso necesitamos ayuda los unos y los otros. Por eso el Señor nos ha puesto aquí. Si uno no puede, el otro puede. También hablaba de acompañar en las necesidades espirituales. Romanos capítulo 12. Leímos versículos 15 y 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hablamos de que emocionalmente ese día, hablaba el hermano yo, debíamos suplir esa necesidad también, que hacía parte de esos sacrificios espirituales, de hacer el bien y de la ayuda mutua. Alegrarnos con los que se alegran, sufrir con los que sufren, gozar con los que gozan, llorar con los que lloran. Estar ahí. Es necesario que estemos ahí. Y hablamos de suplir las necesidades materiales. Primera de Juan, capítulo 3. Yo creo que fue el texto. Bueno, el de Santiago también es muy claro. De Santiago es el que dice: no solo le digas Dios te bendiga, sino haz algo. Primera Juan capítulo 3, verso 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si usted tiene cómo ayudarle y no le ayuda, dice la Escritura, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Pero es interesante porque cuando no tenemos, también podemos y debemos ayudar. Y está el ejemplo de Macedonia, que siempre hablamos del ejemplo de Macedonia. Quienes en su profunda pobreza, porque habla de profunda pobreza, dice que se dieron a sí mismos y luego dieron también de esa profunda pobreza. Y ese poco o ese mucho, estoy seguro que era lo que el Señor había preparado para ese año. Entonces, ¿de qué sirve que le dé un ladrillo si necesita una casa? Hermano, si el Señor le ha dado capacidad para darle un ladrillo, déle ladrillo. Muy probablemente le hacía falta el ladrillo para comenzar a construir la casa. Y el Señor va a suplir lo demás. Está comenzando a suplir con usted. Si usted no tiene ni el ladrillo, pero lo puede ayudar a tirar la mezcla, vaya a ayudar a tirar la mezcla. Comparta su necesidad material también. No, hermano, yo estoy aquí acompañándolo, viendo cómo usted hace. No, súfralo. Póngase la camiseta y sube la camiseta, acompáñelo. Déjese acompañar de su hermano. Dígale qué necesita. Por lo menos va a comenzar orando. Y quizás en algún momento no puedan, pero en algún otro momento sí podemos. Y el que no pueda no quiere decir entonces que estén haciendo mal delante del Señor, ¿no? El Señor sabe cómo va el corazón de cada uno. Y cuando es el momento, es el momento. Pero debo estar preparado y dispuesto para eso. Y Edward habló también
Hace 15 días en Primera de Pedro capítulo 3, viene hablando en Primera de Pedro acerca del padecimiento con propósito, del sufrimiento con propósito. Dice el versículo 8, por cierto, Edward mencionó que era complicado como soltero hablar acerca del matrimonio, porque comenzó con el versículo 1. Y como él bien lo dijo, no necesita estar casado para hacerlo, porque está hablando de lo que dice la Escritura. Entonces, ¿la autoridad de quién? De la Escritura. Y era lo que estaba presentando. Versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Se trata, la vida del creyente, no se trata de mí, sino del otro. De eso se trata la vida del creyente, del otro. No tengas mayor concepto de sí que el que debes tener. Tenga al otro como superior a ti mismo. Tenga al otro como el mayor honor a ti mismo. Primero él, después tú. Dice en 1 Corintios 10:37 que si 1 Corintios 10, no me acuerdo del versículo exacto, pero viene contando que si te invitan a comer, una persona que no es creyente, por cierto, no preguntes si esa comida era sacrificada a Dios o no. Pero dice, no preguntes no por causa de tu conciencia, porque eso no es un problema. Porque si das gracias a Dios y bendice el alimento, come. Enseña la Escritura. Entonces no preguntes no por causa de tu conciencia, sino por causa de la conciencia de Él. Preocúpate por Él, no te preocupes por ti. Dale gracias al Señor y come. Y si nos estamos preocupando por ese que no es creyente, porque está hablando de los incrédulos ahí, ¿cuánto más por los creyentes que el Señor quiere que los tengamos con mayor honor que a nosotros mismos? Entonces no se trata de nosotros, se trata del otro. Si la iglesia no parece una familia, no es porque el otro no está haciendo su papel, sino porque yo no lo estoy haciendo. Yo soy el que tiene que estarse preocupando por el otro, no el que tiene que estar bravo porque no se preocuparon por mí. Yo soy el que tiene que estar gozándome con el otro. Yo soy el que tiene que estar sufriendo con el otro. Yo soy el que tiene que estar llorando con el otro. Yo. Pero es que si este hermano no lo hizo, yo tampoco. No, es usted, miembro cada uno en particular, dice la Escritura. Cada uno es miembro. Cada uno tiene una responsabilidad. ¿Cuántas cosas hacemos bien? ¿Cuántas cosas hacemos mal? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer? Ese texto dice, que leímos en 1 Pedro 3, está hablando de ser amigables. Pedro hablaba del abrazo en el café. Este texto habla de que bendigamos, no maldigamos. Seamos de bendición para los otros, hablemos bien de los otros, que les deseemos una bendición a nosotros real, no a la muletilla. Ese texto habla de que seamos misericordiosos, de que consideremos a los demás como a nosotros mismos, como leímos en Gálatas 6:1. De que cuando supimos lo malo que hizo este o aquella, no salimos con el garrote de darle garrote, sino que hacemos misericordia con este hermano como el Señor tiene misericordia con nosotros. No alcahueteamos el pecado, que es diferente. Dice que seamos compasivos. Le hagamos con amor a los hermanos. Dice que nos amemos fraternalmente, como hermanos y hermanas, como una familia. Así está mandando ese texto, amándonos fraternalmente. Así está mandando el texto.
y el que yo considero más complicado, ser todos de un mismo sentir. ¿Cómo hacemos para ser todos de un mismo sentir? Dice Efesios capítulo 4. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, que quiere decir sosteniéndonos, con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ser de un mismo sentido? Yo creo que aquí nos dice cómo. Hermano Felipe dice con frecuencia algo, y es que no tenemos la razón la tiene la Escritura, la razón la tiene el Señor. Por allá leímos ahorita, no seamos sabios en nuestra propia opinión, leímos en Romanos, ¿verdad? Y dijimos, se trata de los demás, no de nosotros. Y aquí dice que nosotros, con humildad y mansedumbre, debemos sostenernos los unos a los otros, debemos sobrellevarnos, debemos soportarnos los unos a los otros. Con humildad y mansedumbre, siendo capaces de agachar la cabeza, mansos y humildes, sin creerme sabio en mi propia opinión, sin creer que yo soy el que tiene la última palabra, para poder sobrellevarnos, para poder acompañarnos, solícitos, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu, todo el tiempo. Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu. Solícitos, haciendo lo necesario para eso, para que eso pase así. Entonces, si no parece una familia, quizás no estamos siendo solícitos en guardar eso. Quizás no estamos siendo mansos y humildes para soportar a los demás. Quizás no estamos llevando estos sacrificios espirituales de hacer el bien y la ayuda mutua, especialmente con la familia de la fe. Quizás no estamos atentos a esas necesidades espirituales, emocionales o materiales. Quizás no estamos siendo amigables. Quizás no estamos amando fraternalmente. Si no parece una familia, es por causa de nosotros, que somos los miembros. Pero el Señor quiere una familia. Cantamos, no sé si de día, cuando Cristo venga, no sé si de noche. Tampoco lo sé. No sabemos cuándo viene el Señor. Cuando niños, yo no quería que llegaran a la casa de mi papá y mi mamá y encontrara que estábamos de pelea los hermanos. Y en general los hijos no quieren que sus padres los encuentren de pelea. Mis hijos saben que no, porque les doy a los dos. Entonces, no sabemos cuándo venga el Señor, que es nuestro Padre. Y si hijos de ese mismo Padre, entonces hermanos. La Biblia mayormente menciona hermanos, pero es que entre la mayoría se refiere a los hijos de Abraham, que se llamaron hermanos todo el tiempo. Luego los hijos de Dios, hermanos también. Se extiende cuando entran los gentiles también. Pero inicialmente y mayormente se refiere cuando está hablando de esos hijos de Abraham. Luego los gentiles venimos a ser hermanos también, porque somos hijos de un mismo Dios. Y no queremos que nuestro Padre Celestial nos encuentre de pelea con nuestros hermanos. Yo le digo a Isaac David, hijo, tú eres el mayor. Tú tienes que estar pendiente de tu hermano. Por eso tú no te subes primero del carro, sino que esperas que tu hermano menor esté arriba. Por eso tú te bajas primero y no lo dejas que él se baje primero. Por eso tú lo cuidas
Por eso tú lo debes proteger, porque tú eres el mayor. Daniel, tienes que querer a tu hermano. Tienes que respetar a tu hermano. Como padres queremos que nuestros hijos se amen. ¿Creen ustedes que Dios quiere que nosotros como hijos suyos nos amemos? Entonces vamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Que ya sabemos qué es. Que ya los hermanos lo dijeron y yo lo machaqueo. Amado Señor y Dios, gracias Padre te doy por tu Hijo Jesucristo y gracias porque por medio de Él hoy podemos ser llamados hijos tuyos. Hemos sido hechos hijos tuyos por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Adoptados hijos tuyos por tu Santo Espíritu, sello en nuestras vidas. Gracias mi Señor porque nos podemos acercar como un hijo a un Padre. Rogándote Señor en esta mañana que con mis hermanos estemos como tú quieres que estemos, Señor, amándonos fraternalmente, cuidándonos unos a otros, preocupándonos unos por otros, atentos unos a otros, llevando delante de ti esos sacrificios espirituales, mi Señor, siendo amigables unos con otros, siendo compasivos, misericordiosos. Mi Dios, no hay una forma de llevar una vida más familiar que esa. ¿Qué prójimo más cercano tenemos que ese hermano en la fe? Te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a amar. Te pedimos, mi Señor, que hagamos lo necesario, que hagamos nuestra parte, para que tu iglesia parezca lo que es, una familia, mi Dios. En cada lugar, en cada iglesia local, te digo que parezca una familia, mi Señor. Un día estaremos todos juntos delante de ti, una gran familia reunida. Gracias porque es una esperanza verdadera, Dios. En tu Hijo Jesucristo te damos gracias y pedimos que tu palabra haga en cada uno lo que es enviada a hacer. Amén.